¿Qué tal? Yo soy Edil Villa y hoy vamos a hablar sobre la dieta cetogénica. Bueno, ¿qué es la dieta cetogénica o una dieta keto? La realidad es que esta dieta consiste en dar un aporte reducido y muy moderado en los hidratos de carbono y aumentar el consumo de grasas. No necesariamente es restringir el consumo de hidratos de carbono como muchos lo creen. Todo este rollo de la dieta cetogénica tiene su origen en el año 1921 con el maestro Russell Wilde, quien las empezó a utilizar como un método de acompañamiento a las terapias, principalmente con pacientes que llevaban o tenían problemas de epilepsia. Después, en los años 60, dentro de la dieta Atkins, que fue donde se detonó y se comenzó a dar a conocer de una manera más fuerte la dieta cetogénica, la gente comenzó a darse cuenta que era un medio de reducir o bajar de peso de una forma muy acelerada. Pero ahora, con el avance del tiempo, del crecimiento y avance de la ciencia, entendemos que necesariamente el tipo en el que se llevaba la dieta Atkins o la manera en la que se introducía tan rigurosa que de alguna forma daba resultados no era precisamente lo más correcto. Pero, ¿por qué daba resultados y por qué da resultados hasta ahora este tipo de dietas? La respuesta a esta pregunta es el estado de cetosis al cual se orilla el cuerpo por la falta del consumo de hidratos de carbono. Esto quiere decir que por la deficiencia que vamos a tener en los hidratos de carbono, nuestro cuerpo va a comenzar a consumir de otros macronutrientes que ya se encuentran en él para seguir funcionando y obtener energía. ¿Qué va a hacer primero? Es una depleción de las reservas de glucógeno. Esto quiere decir que va a retirar todas las reservas de agua y glucosa que tengamos almacenadas en nuestro cuerpo. Estas reservas se encuentran en el hígado y en nuestros músculos. Como resultado, esto es lo que nos va a dar una baja de peso, ya que el mayor peso de nuestro cuerpo sabemos que se compone de agua. Entonces, al llevar a nuestro cuerpo a esta pérdida de agua y glucosa, lo que vamos a presentar es una baja de peso. No necesariamente vamos a adelgazar, que es lo que muchas personas procuran. Uno de los problemas que esto van a presentar es la hinchazón en la adiposidad y posteriormente, si se maneja a largo plazo, una resistencia a la insulina, que normalmente las personas que lo practican a partir de 3 a 5 semanas van a presentar una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Esta deficiencia en el consumo de hidratos de carbono y que algunas personas elevan el consumo de proteínas van a crear un desnivel y ese desbalance, ya que al no consumir tanta hidratos de carbono va a predominar la función del glucagón, que sabemos que es una versión contraria a la insulina, para que lo podamos entender de una manera más sencilla. Entonces, cuando una persona termine de hacer su régimen con este tipo de dietas, que además va a ser aplicado de una forma inadecuada, pues la persona va a tender a rebotar, como le decimos normalmente, y va a tener una recuperación muy elevada de agua. Pero principalmente lo que va a suceder es que por esta resistencia a la insulina vamos a captar mayor cantidad de grasa, ya que nuestros receptores de insulina no van a estar preparados para la señalización y enviarlos al músculo en forma de glucógeno con agua o absorberlos como una fuente de energía si son instantáneos o de una forma instantánea. Y así, todo esto se va a almacenar en nuestros adipocitos que lo van a captar siempre y que cada vez van a estar necesitando más y ellos no tienen límite de almacenamiento. Ya hablamos del porqué de estas dietas y por qué se han hecho tan famosas y a muchas personas les funcionan. Ahora vamos a hablar de qué cosas sí podemos hacer dentro de una dieta cetogénica. La primera es no aumentar el consumo de la proteína, ya que muchos piensan que al reducir los hidratos de carbono tenemos que compensarlo con más proteína dentro de nuestro consumo de alimentos, y la verdad es que no, porque si realizamos esto no estamos haciendo una dieta cetogénica, sino una dieta hiperproteica, lo que en realidad puede que nos lleve a bajar de peso, pero no vamos a tener ese efecto de la cetosis que estamos buscando al aplicarlo correctamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es regular nuestros carbohidratos. Tal vez ya no tener ese 60%, 55% o 50%. Yo creería que entre unos 50 y máximo 60, rozando los 70 gramos diarios totales de hidratos de carbono sería más que suficiente. Lo demás es mantener los niveles de proteína en lo necesario nada más. Máximo 1.2 gramos por kilogramo de peso al día de proteína y lo restante lo vamos a llevar en grasas, que esto es lo que estamos buscando, aumentar la cantidad de grasas consumidas, y esperamos que al aplicar esto predominen los ácidos grasos esenciales y aquellos buenos que como los que podemos encontrar en las oleaginosas,
en el aguacate, y vamos a reducir un poquito y a cuidar los que consumamos dentro de los lácteos. Ya que dimos una pequeña orientación, al final vamos a dar otras especificaciones y otras recomendaciones, pero ahora tenemos que hablar de lo bueno de la dieta cetogénica y de por qué es tan positivo cuando se aplica correctamente y podemos encontrar los resultados que estamos esperando y así ayudar a nuestro organismo. Al tener este tipo de consumo de nuestros macronutrientes, va a activar una ruta metabólica que se llama AMPK, que esta ruta metabólica es la antagónica a la mTOR. Esta ruta se va a encargar de movilizar y de activar con una mayor fuerza nuestro sistema inmune. Vamos a tener mayor liberación de hormona de crecimiento, vamos a tener niveles regulados de glucagón e insulina, ya que no vamos a estar consumiendo tan fuerte y no vamos a tener unas cargas excesivas de glucosa. Y lo que nos favorece en esta búsqueda de reducir el peso, de adelgazar precisamente, que es reducir la cantidad de grasa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, es la conversión de las hormonas T4 a T3. Esta dieta nos va a llevar a la producción de cuerpos cetónicos o cetogénicos, los cuales son las cetonas, las cetoacetonas y el beta-hidroxibutarato. Estos últimos dos van a ser utilizados principalmente por el corazón, el hígado y las neuronas. Su función principal, y por lo que son tan buenas y esta dieta se recomienda en algunas patologías, es la alimentación de la mitocondria. Por eso se utiliza en tratamientos de epilepsia, en algunos tipos de cáncer, para personas con Alzheimer y con Parkinson. Aunque se recomienda para algunas personas con diferentes patologías, no se recomienda en personas que sean pacientes renales o con diabetes, ya que hay un desbalance muy grande en nuestro organismo por la disminución de hidratos de carbono, y además de que sabemos que las personas con diabetes mellitus no pueden llevarse o darse el gusto de no consumir hidratos de carbono a pesar de la condición en la que se encuentran, ya que si hay un desbalance añadido por el consumo de insulina exógena, pues nos puede llevar a la cetoacidosis metabólica. Y es muy claro y es muy importante que entendamos la diferencia entre la cetosis nutricional que estamos aplicando dentro de este tipo de dieta y la cetoacidosis metabólica, que no son lo mismo. La cetoacidosis metabólica nos puede llevar a un riesgo de muerte por el desbalance. Es por lo mismo que este tipo de dietas tenemos que cuidarlo en las personas que entrenan, ya que nuestro cuerpo va a generar y va a elevar los niveles de lactato y de cortisol, lo que nos puede llevar a estos peligros. Como conclusión, debemos estar conscientes de aquella función y de lo que realmente trata este tipo de dieta y el riesgo que nos va a llevar si no sabemos la manera en la que tenemos que llevarla. Lo primero es entender que sí, activamos la ruta AMPK, pero ya como les dije anteriormente, es la antagonista a la mTOR, que es la que se encarga de dar ese desarrollo muscular. Entonces, si estamos trabajando de más en nuestro entrenamiento y no estamos cuidando la relación con el que consumimos, nos va a afectar. Nos va a llevar a una pérdida de fuerza o una reducción en el rendimiento. Como ya les dije, una disminución en la calidad muscular, primeramente por el almacenamiento de las reservas de glucógeno, y aparte va a reducir la fijación de calcio, lo que nos puede llevar a una osteoporosis. No es en todos los tipos de dietas cetogénicas, sino que es uno de los riesgos al no cuidarlo y no estar conscientes de lo que debemos y no debemos de comer. Es aquí donde tengo que comentarles. Esa es la recomendación de que consumamos las verduras también dentro de nuestro plan nutricional cuando estemos en estas temporadas. No debemos de exceder de 2 semanas, que para mí 3 serán exagerar cuando no la estamos utilizando de una manera correcta. Esta dieta la tenemos que utilizar como un método de supercompensación, como una estrategia. Si somos personas que estamos dentro del gimnasio o que tenemos pacientes que entrenan y que quieren crear un mayor desarrollo o que se sienten estancadas, debe ser alguna de esas técnicas o de esos secretos que podemos utilizar. Realizar ese vaciamiento de las reservas de glucógeno para estratégicamente aumentar, pero siempre cuidando no crear esos picos tan agresivos de insulina, no solamente los picos de glucosa como normalmente pensamos que son, sino el exceso de insulina, lo que nos puede llevar tal vez a un coma diabético. Por último, cabe mencionar las deficiencias en los minerales que podemos tener a causa de este flujo excesivo de las cetonas, que van a servir como balance dentro del pH de nuestro organismo para siempre mantenerlo dentro de los parámetros normales, un 7.35, 7.45 más o menos, para mantenerlo neutro. También debemos de estar cuidando los niveles que vayamos a tener de las cetonas para que sí, no caigamos en una cetoacidosis,
pero no podamos caer en una alcalosis, que también nos puede llevar a un riesgo muy grande, tal vez no de muerte, pero sí en una condición muy peligrosa. Es por esto que si no podemos cumplir nuestros requerimientos de micronutrientes, como normalmente lo hacemos con nuestra alimentación, es muy importante llevar a cabo una suplementación. No de proteínas, no de aminoácidos, no de esas cosas que normalmente se utilizan, sino que entendamos que la suplementación nos va a servir como una forma de complementar aquello que no estamos cumpliendo. Entonces, en lo que nos podemos apoyar son en tal vez algunas pastillas de multivitamínicos, que vamos a buscar la principal recuperación de calcio, magnesio y hierro. Primeramente el magnesio, que nos va a ayudar dentro de la movilización en nuestras rutas metabólicas, que es uno de los minerales que tienen esa función muy importante en nuestras rutas en nuestro metabolismo general. El calcio, para no tener los problemas de tal vez osteoporosis. Y el hierro, por la calidad de la sangre, para que no vayamos a tener una sangre de baja calidad y esto nos pueda llevar a enfermedades posteriormente.